Bienvenidos a Diálogos de Evolución. Gracias por sumarse a este nuevo encuentro. Aquí estamos nuevamente para poder compartir un hermoso diálogo de evolución. Bienvenida María del Carmen. ¿Cómo estás? Hola José Luis, contenta. Bueno, siempre vamos avanzando en este recorrido interno y externo y pues con este tema muy apasionante. Bueno, Así es. Bueno, y ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás para empezar este encuentro? pues me encuentro contenta y tranquila. Creo que ya hemos hecho varios recorridos, entonces como con esa alegría de poder compartir esos momentos en los que hay esos contactos y esos flachazos y pues bueno, han sido eh, muy retroalimentadores y bueno, como que confirman el camino que ahora estamos recorriendo. Bueno, que estoy recorriendo también. Y claro, porque es una eterna evolución esta que estamos compartiendo y está muy bueno que podamos transitarlo desde este lugar. Sí. Así que hoy vamos a estar hablando justamente acerca de los registros akáshicos. Ujú. Contame, ¿cuándo fue que te enteraste por primera vez y qué entendés que significan para ti? Pues bueno, el término de los registros akáshicos lo escuché por primera vez cuando estaba estudiando el diplomado de yoga. Y nos referían con el Akash, con el elemento etéreo. Entonces era como un nombre que no había yo registrado. Y luego cuando hicimos un curso que fue el del corazón iluminado, entramos a la cámara de los registros akáshicos, pero como en vivo. Yo como que no estaba muy preparada en ese momento, pero se me vinieron varias revelaciones que no comprendí en ese momento, hasta después que sí pude tener una vivencia, pero estando en un lugar que fue en Perú. Entonces ahí fue también como sí contacté con una memoria de mi alma que yo supe y tuve la certeza de haber estado en esas tierras, en esa selva, y pues fue muy impresionante. Llenó mi alma así pues, como de mucha fuerza de saber que estuve yo ahí. Así como que fue. Ahí es lo que es re interesante, porque primero que nada, para aquella gente, aquellas personas que de repente están sintonizándose por primera vez con los registros akáshicos o están escuchando esto, es simplemente también compartirle que es algo como el camino, el libro de la vida. Eh, el libro de la vida de repente que nosotros tenemos y que es como un lugar en donde queda reflejado los datos universales y también los datos individuales. Entonces, esto de conectar con los registros es como conectar con una información que por ahí termina de alinearse de una forma más clara y precisa acerca de lo que significa justamente esa frecuencia de amor y no juicio, que es la que hay en esa parte de la calle, en ese lugar en donde está el libro de la vida. El libro de la vida. Sí, sí, vos sabés que en realidad utilizo el libro de la vida porque para poder entendernos mejor, en la Biblia justamente figura de esa forma. No dice registros akáshicos, dice el libro de la vida. ¿Y te acuerdas de Tot, el escriba? ¿Qué Ujú. escribe Tot? O sea, ahí está el registro de todas las almas de sus Claro. vidas y también habla de Metatron, que también es el que, bueno, nosotros también con el maestro Serapis Bey, él decía que él llevaba nuestro libro dorado. Entonces hay varios como que nos llevan nuestra cuenta y nuestras memorias. Sí, exactamente. Así que hay algo que es muy interesante, que es el hecho de que, bueno, primero que nada, digamos, en mi caso, cuando yo estaba empezando a hacer mi proceso de despertar, pasó algo muy poderoso, muy profundo, que era el hecho de que yo sabía, estaba comprendiendo que tenía que pasar a la acción.
pero yo no sabía de qué forma. Después comprendí que podía llegar a ser a través de una regresión y después comprendí que no me terminaba de cerrar la regresión. Y en ese momento apareció una amiga que había hecho una lectura de registros akáshicos y en esa lectura le había dado una información que era re válida para este proceso de vida que ella estaba llevando en ese momento. Entonces, cuando me enteré de que eran registros akáshicos, lo primero que hice, como imaginarás, es buscarlo en internet. Y una vez que lo busqué, lo que comprendí es que específicamente era eso por donde yo tenía que empezar. Y realmente, digamos, a partir de ahí sí empezamos a hacer como un impulso evolutivo en mi camino que me llevó como a despegar, a integrar las cosas que eran necesarias y empezar a evolucionar ya de una forma un poco más consciente. Así que bueno, ahí empezamos, ahí fuimos empezando el camino. Te cuento de que además quien hizo la lectura de mis registros akáshicos se llama Claudia Arce de Córdoba, Argentina, y que realmente una vibración tiene Claudia tan bonita, tan especial que fue como la persona más apropiada para yo poder conectar por primera vez con ese plano espiritual, porque desde ese lugar me permitió comprender muchas cosas y bueno, y empecé a entender de que en la calle es ese tejido que une esto de que llamamos como la ciencia cuántica con la espiritualidad. Y entonces ahí sí empezaron a aparecer, digamos, como más oportunidades de comprender por dónde podía venir mi camino espiritual. O sea, fue como un mapa, como un guía para poder comprender tu alma, por dónde estaba su búsqueda. Sí, literalmente fue eso y fue una transformación muy fuerte porque a partir de ahí es como que encontré la forma de poder acceder de repente a algo que estaba buscando dentro de mí pero que no sabía cuál era la mejor manera. Entonces, así empezó todo, así empezó este caminito. Y aquí, por ejemplo, en ese camino de la búsqueda, si uno googlea, ¿no? Esa parte de qué es eso de los registros akáshicos o cómo es que viene, y habla de la asociación teosófica que es con Elena Blavatsky, y ella, Madame Blavatsky. Blavatsky. Ella tiene como ese contacto, bueno, camina muy cerquita del maestro Saint Germain y estamos hablando comunicación como que de otros planos que para esa época, que eran los 1800, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues era así como todo pues como algo que podía ser muy impactante para muchos, pero a otros sí les despertó esa sensación de conocer más de sí mismos y en esa asociación se empieza a explorar todos esos campos y que ahora en la actualidad pues podemos hablar de lo que hablaba Jacobo Grinberg y de lo que es la física cuántica. ¿Tú cómo empalmarías esos planos? Sí, literalmente que va por allí, porque justamente em, parte justamente de la conexión con esta información permite que nosotros podamos empezar a conectar como con aspectos del ser más elevados. Algunos dicen que es como conectar con tu ser superior. Y entonces desde ese lugar empezar a hacerme preguntas que lleven a ese nivel de conciencia interior ayuda a consolidar el camino. Y se van abriendo oportunidades, experiencias que la verdad que en muchos casos son muy claras y en otras ocasiones de repente generan preguntas para que uno pueda hacer la búsqueda. No sé cómo ha pasado para ti cuando tuviste esa experiencia. Mm, pues yo siento que fue como un llamado de ir a visitar los lugares que mi alma estaba anhelando recordar o cerrar quizás algún ciclo
Y para mí el llamado muy, muy fuerte fue Perú, de mucho tiempo atrás. De hecho, cuando te conocimos, tú nos preguntaste, ¿no? ¿Qué lugares eran los que resonaban? Y yo te decía que Perú. Y verdaderamente, y fue en Machu Picchu que me pasó esta experiencia. Llegamos y no estaba la neblina, no se veía la montaña de Machu Picchu, toda la extensión de, de lo que se conoce como sus ruinas y todo su camino. Y estuvimos ahí y de repente se empezó a despejar y pues todos así bien maravillados y empezó una brisna. Entonces nos empezaron a guiar. Inmediatamente que empezamos a caminar, yo volteo hacia el lado izquierdo y veo una colina. Y yo le dije, vamos a subir allá, o sea, ese lugar que estaba hasta arriba, que era un mirador astronómico que utilizaban en esas épocas para ver todos los movimientos del cosmos. Yo quería ir allí. Y entonces cuando empezamos a subir y a dar la vuelta y empezó a arreciar la lluvia, yo doy un paso para dar un giro y veo hacia abajo y era o sea, era como que me transformé. Era yo como un originario, bueno, como alguien que habitaba ahí, pero que no estaba la construcción, sino que era pura selva. Y entonces yo sentí toda su fuerza y sabía que era yo. Y yo dije, yo estuve aquí, yo caminé en esta tierra y me dio una sensación de pertenecer como a la parte de origen de ese lugar, como a su historia, que, que, que era ese contacto con la naturaleza y con el cosmos. Y ahora pregúntame, ¿no? Bueno, Exactamente todo lo de la ciudad, pero yo estuve ahí. claro, yo cuando llegué a ese lugar en particular también me costó mucho tiempo dejar de llorar, Mm, porque sentía dentro de mí el mensaje de ¿por qué me sacaron de acá si este era mi casa? mm. Y era una sensación de pertenencia al lugar y de angustia por no haber transitado mi vida en ese lugar. Pero bueno, comprendí después obviamente que esto se trata acerca de que entramos en algo que ya no tiene que ver con con las cinco sentidos, ni con la tercera dimensión, porque es que entramos a acceder a otro plano. Entonces, la gran pregunta que a veces me han hecho es, ¿todos podemos acceder a los registros akáshicos o hace falta un don especial? ¿Vos qué sentís? Yo siento que todos, y es eso, o sea, cuando es el camino del alma. El alma es como el que nos va dando esos toquecitos de un algo que queremos encontrar y nos va dirigiendo a lugares, a, em, pues convocatorias, ¿no? Porque muchas veces en este caso, pues fue un viaje, pero a veces puede ser a través de, de un curso, de un libro. Entonces, sí, yo siento que es para todos, porque tu alma te va indicando, te va dando esas señales de ir a buscar. Entonces, tú te fuiste adentrando de una forma y a mí me fue llevando como que por medio de querer conocer ese lugar, pero ahora comprendo que mi alma me estaba indicando el poder ir ahí a ese recinto. Así es. Así que hay algo que es bien interesante, ¿no? Que es que de repente el acceder a esos lugares, primero que nada, que todos podemos hacerlo, pero hay algunos que se preparan, que son aquellos que son los que hacen la preparación para hacer lectura de registros akáshicos. Entonces, existe como tres niveles, porque hay uno que es el nivel de hacer la lectura de registros akáshicos. Esto lo compartimos para todos los que quieran de repente empezar a investigar del tema Ujú, en primera persona, para que puedan verlo dentro de sí mismos. ujú, Y primero es un nivel que es el nivel interior, el segundo que es el nivel, o sea, digamos individual. El segundo es cuando haces lectura de registros akáshicos para otra persona. Y el mm, tercero es cuando conectas con los registros akáshicos planetarios o universales.
Entonces resulta de que es re interesante porque a veces uno le llega determinada información y nosotros también podemos averiguar acerca de cuáles son las memorias universales, las del planeta o las de la región en donde estamos. Cada región tiene su propia memoria, entonces está bien bonito de repente que eso se pueda llegar a manifestar. Así que bueno, forma parte de Sí, fíjate que empezar a aprender. ahorita que nos compartes esto de los registros planetarios, hay un chico que compartía esa parte de que iba y escaneaba, ¿no? Las montañas o las piedras, o simplemente se paraba en el lugar y le empezaban a correr videotape, o sea, como que tenía esa sintonía para Claro. leer y decía lo que había, bueno, ¿qué mensaje había en ese lugar para estos tiempos? Porque también es importante que sepamos hacia dónde se va a dirigir esta información o de qué utilidad vamos a tener nosotros ingresar a esos campos, mm, Así pues, es. ¿no? En toda esta memoria universal y en la de nuestra propia alma, como que debe haber un conductor, ¿no? Un bien mayor, podríamos decir. Algo así. Sí, y también hay algo que es interesante, de que por qué motivo entonces es útil una lectura, porque justamente tiene un poder sanador. Entonces, una de las cosas que permite ver es cómo entender los bloqueos, los contratos del alma que podemos llegar a tener, o patrones familiares que incluso tienen que ver a veces con una sanación ancestral que tenemos que hacer en nosotros. Así que es como que el alma permite recordar lo que es necesario. Ujú. Y es que habla que es esa gran conciencia universal o como una biblioteca etérea. Entonces, si nosotros entramos a nuestra biblioteca, ¿a qué sección entraríamos y qué título agarraríamos para decir, a ver, en esta materia yo como anduve? Así podría. Bueno, tú haces registros akáshicos, ¿verdad? Yo Sí, solamente claro. vi pero es así como que tú escoges el tema o es en el caso de la sanación, el tema que estemos adoleciendo, entonces por ahí es la búsqueda. Digamos, siempre cuando se abre el campo, cuando se abren los registros, a veces puede ser que comúnmente viene como un flujo de información de lo que se necesita compartir en el primer momento. Y Ujú, también estamos atentos a que a veces hay determinadas preguntas que la persona ya trae, o sea, en su personalidad, que necesita reflexionar un poco, que necesita conectar. Entonces, los registros empiezan a mostrar mucha información en ese sentido. Y siempre invito yo a que las personas traten de hacer preguntas que vayan más allá de esto, de las experiencias cotidianas, de lo que transitas acá en este plano, para entender cuál es el propósito más profundo de lo que estoy viviendo. Porque a veces estoy viviendo experiencias que no sé por qué motivo me aparecieron, pero en esas experiencias que me aparecieron estoy eligiendo ujú, eh, también estar atento a cuál es el mensaje y por qué estoy viviendo tal experiencia. Y desde ese lugar las cosas son distintas, empieza a transformarse porque el alma empieza a recordar cosas que corresponden justamente para este plano. A mí, además de eso, me ha pasado algo muy bonito, que es el hecho de comprender, por ejemplo, cuando hay un encuentro con una persona, con ujú, una mujer, por ejemplo, yo comprendo que hay digamos, está la personalidad de José Luis, la de la otra persona, pero también hay un mensaje que tiene que ver con las almas. Y que esto es algo que yo al principio pude observarlo, pero no tenía la claridad. Y comprendí que está él, está ella, y en el medio están el proceso que las almas vienen a compartir. ujú, Entonces, desde el lugar de la personalidad, quizás yo quiero determinadas cosas sobre la otra persona, pero hay algo que las almas vienen a compartir en un proceso de evolución. Entonces, los registros nos ayudan a alinearnos en ese sentido y comprender hacia dónde va. Entonces,
fue algo muy interesante porque en algún momento, y esto no entiendo yo que accedí a esos registros akáshicos, aunque yo no lo sabía hacer específicamente, con- pero accedí cuando comprendí que una pareja con la que yo estaba, yo sentía que ella se sentía invadida de alguna forma porque yo hiciera mi camino espiritual. Y le pregunté por qué se sentía así. Me dice, lo que pasa es que estás queriendo competir conmigo. Perdón. Sí, porque las mujeres son las que se encargan de lo espiritual y los hombres se encargan de trabajar. Mm. Y el mensaje que me había llegado a mí es que en otra vida, con esa pareja, éramos personas que éramos muy espirituales, pero que en lugar de colaborar entre nosotros, competíamos. Y en esta vida nos daban la oportunidad de poder acompañarnos, pero ya no para competir, sino para colaborar. Y Em, ahí es cuando lo puedes mirar y se llega a romper o a desbloquear en esa comprensión. O sea, es el momento que se trasciende. no sé, depende de cada caso. En mi caso, por ejemplo, esta experiencia a mí me dio mucha claridad, pero del otro lado, que se Mm. sentía de repente como invadida o como que competía, quizás ella no estaba preparada para eso, pero sí lo hablamos. Y yo le dije puntualmente, si nosotros termináramos o cuando terminemos, ¿estarías dispuesta realmente a que nosotros colaboremos para poder ayudar a la gente? Y la pregunta fue muy directa y la respuesta fue que no, por lo Mm. menos en ese momento. Quizás ahora no sé, pero la Ujú. verdad es que pasaron más de 10 años, no he tenido contacto, no sabrías por dónde viene su proceso de evolución. Pero la parte bonita de esto es comprender que las almas tienen un propósito. Cada alma que se encuentra tiene un propósito. Y que en ese propósito también está el poder conocernos, reconocernos y comprender que venimos a transitar algo que es mucho más profundo y que eso que venimos a transitar, el tener el acceso a los registros acásicos, nos da como una guía para saber por dónde viene. Y sí, yo creo que el camino de la sanación es una pauta importante porque quieres sanar algo en tu vida, en lo físico, en lo emocional, en tu alma, y te va llevando como a esos recursos y encontrar a lugares que precisamente estén, que sientan esa confianza, esa seguridad, en donde puedan ser acompañados. Y bueno, pues en la escuela TOT pues tenemos esa oportunidad de tener a José Luis. Nosotros de alguna manera siento que accedemos en las terapias en estos campos y nos dan información, sobre todo de eventos en donde tuvieron un impacto. De almas, a mí pocas veces me he ido así como que a otras vidas, pero sí me muestran mucho de esta vida, cuáles son los momentos de impacto en los que puede ir uno a poderlos plantear y poderlos transformar a través de la luz y del acompañamiento para que se puedan romper esos bloqueos y se pueda abrir sus canales, ¿no? Porque luego también esos miedos o ese enojo o esa tristeza y que se comprenden de eventos de esta vida, pero a veces traen esa historia, como dices, del alma, de otros momentos, de otros encuentros y se entrelazan para poder hacer un camino más libre, más consciente con nosotros mismos. Sí, así es. Y sí quiero compartir, porque justamente tenemos tiempo para eso, ahí le compartimos una pregunta a la gente, a quienes nos están viendo. ¿Qué te gustaría preguntarle a tus registros akáshicos si tuvieras la oportunidad? Es una pregunta interesante porque abre muchos escenarios. Pero además de eso, compartirles de que hubo algo que pasó que fue muy chistoso, que es de que cuando yo empecé a transitar este sendero espiritual, en realidad para mí era todo como un mundo nuevo, es como entrar en la juguetería y que te dejen tocar todo. Entonces yo quería tratar de entender, comprender, aprender, pero sobre todo que hubiera un entendimiento más claro. Y en ese momento yo había elegido
y creo que lo había sentido, que lo que quería hacer era hacer la consulta de registros akáshicos cada 3 meses. Y ya saltaron algunos que dijeron no, que eso se hace una sola vez en la vida, otros dijeron no, que una vez al año, y bueno, pero yo decía, para mí con hacerlo una vez cada 3 meses me da un montón de información y obvio que grababa las sesiones para después poder hacer volver a escucharlos. Entonces yo en ese tiempo trabajaba en la parte de telecomunicaciones, a veces estaba en las terrazas, en los techos, en los edificios, arriba, allá, en lugares donde no te podés equivocar, a nivel equilibrio. Y, y mientras estaba haciendo todo el diseño, que capaz que tenía que configurar una computadora, un equipo, un radiotransmisor, era tan claro lo que yo tenía que hacer, que no había problema y al mismo tiempo estaba escuchando mi última lectura de registros akáshicos. Entonces, cada vez que lo escuchaba es como que había un insight, un nuevo despertar, un entendimiento nuevo respecto de esa experiencia, de ese compartir información. Incluso a veces, escuchándolo 2 o 3 meses después, frases que me habían dicho que yo no había logrado terminar de entender, después, con el diario del lunes, después de haber vivido la experiencia, comprendía por dónde venía. Y Ujú, entonces eso fue un cambio interesante. Pero la parte que me causó gracia de alguna forma fue cuando un momento fui a hacer la lectura de registros y me atiende Claudia, mi amiga, y que es quien me hacía la lectura, y me dice, hasta acá llegamos, dicen los guías. ¿Cómo que hasta acá llegamos si recién estamos empezando? Sí, sí, dicen que hasta acá llegamos porque no podemos seguir a no ser que hagas el viaje. mm, Entonces yo digo, perdón, ¿qué viaje tengo que hacer? Y resulta que, aparte yo dije, ¿qué viaje voy a hacer si mi pareja de ese momento no me dejaba ir hasta la montaña solo mm, por cuestiones de celo y demás? Imagínate hacer un viaje. ujú, Y, y me dicen así con mucha claridad, es que no te queda mucho tiempo igual con esa pareja. El proceso con ella ya está terminado. Y eso fue un balde. A ver cómo, digamos, como fue un flujo de un aire fresco, un viento de aire fresco, porque yo interiormente sabía que ese proceso estaba cerrado, pero a la vez, o que estaba en la parte final, pero que de arriba, del otro plano, ya me dijeran, che, pero esto, fíjate que esto ya está. Para mí fue como una validación de decir, ah, en el cielo también se dan cuenta de lo que está pasando acá, y así fue. ujú, Y empecé a sentir hacia dónde iba a ser el viaje, sentí Machu Picchu como una opción y cuando me empecé a conectar me di cuenta que no era el momento para Machu Picchu y por eso terminé en el norte de Brasil. mm, Y en el norte de Brasil mis guías literalmente es como que estaban allá esperándome y fue un proceso de transformación muy bonito porque literalmente me hicieron ver que yo estaba en un camino espiritual, pero lo único que me interesaba era aprender todo para mí porque, digamos, yo sentía, empezaba a sentir cosas raras por acá, cosas raras por acá, y mm, eh, la sensación esa, yo decía, bueno, esta es una experiencia individual, pero yo llegué a algunos niveles donde ya era sanador crístico, era maestro de Aqualit, de Keldon, distintas herramientas de sanación, y claro, llegar a ese nivel de conciencia era como decir, bueno, voy a ir recibiendo cosas que están lindas, interesantes, pero claro, cuando hice el viaje lo que me hicieron ver es, esto no es así, querido. O sea, lo que has recibido lo tenés que dar, porque justamente a mayor información entregada, más responsabilidad con esa información para compartirla. Y eso obviamente yo no lo sabía y mucho menos me imaginaba que el José Luis de ese tiempo ujú. iba a dar charlas sobre cuestiones espirituales. O sea, primero que nada, dar charlas delante de la gente. Y segundo, de cuestiones espirituales. ¿Qué? Y Mm, ahí literalmente fue lo que me hicieron ver era que era necesario que diera el paso adelante para poder consolidar lo que se me estaba entregando.
Cuando dije que sí, automáticamente ya me dijeron cuál era el siguiente viaje, a 12 días de regresar a Córdoba. Y yo Mm, decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si todavía no he revisado a mis clientes, ver cuáles son los problemas, qué es lo que tengo que resolver y demás. Y literal fue muy claro el mensaje. Me dijeron, es que tu siguiente etapa es hacer este viaje, este otro viaje. Así que dije que sí. Y bueno, y así se fueron abriendo puertas. Empezaron a caer, viste, como si fueran fichas de dominó. Tocas la ujú, primera y empiezan a caerse todas. ¿Por qué motivo? Porque fueron puertas que se fueron abriendo y haber hecho ese viaje me permitió tener un proceso iniciático muy profundo y que gente que de distintos lugares del país me conocieran y que después me invitaran, ya sea a su ciudad, como me pasó en Pinamar y Mar del Plata, como así también la posibilidad de acompañar a personas a la distancia. Entonces, alguno de los dones que fui desarrollando fue esto de ayudar a trascender a las almas, a las personas que están a punto de fallecer y acompaño al alma, a la persona y a la familia. ujú. Y gracias a esos procesos que yo dije que sí, empezaron a llamarme de lugares y de personas que no conocía, pero que tenés la posibilidad como de traer el alma al lado y poder empezar a establecer un diálogo para ver qué es lo que requiere sanar o qué es lo que necesita de ayuda para poder trascender. Así que bueno, tenemos Fíjate, mensajes de... sí, nos está compartiendo Jacqueline Campos y nos está viendo también Fanny. Jacqueline nos pregunta, ¿cómo puedo subir mis niveles de energía y conectarme mejor con la fuente divina? Entonces estábamos hablando del campo universal. Me imagino que esta fuente divina, ella siente que ahí puede acceder, pero dice, pues, ¿cómo le hago para Siento yo que no es como que subas el nivel, sino simplemente que te abras a la posibilidad de poder conectar, pero sí hay un proceso, ¿no? Un camino también. Sí, hay una de las cosas que comprendí que al final y al cabo eran muy... Escuché muchas veces esto de acallar tu mente. Mm. Y yo decía, bueno, pero ¿a qué se refiere? Y si yo estoy en silencio, pero claro, estaba en silencio acá, no acá. Pero literalmente es empezar a encontrar espacios para meditar, para hacer como una conexión adentro, empieza a generar el campo de energía para poder conectar con esa fuente. De hecho, estamos todo el tiempo conectados. Y es la mente inferior la que hace ruido, la que está así sentada y dice, empiezo a meditar y empiezo a tratar de hacer silencio, pero resulta que dice, uy, pero dejé apagada la hornalla o tengo que ponerle agua a las plantas, por decirte algo. Empiezan a aparecer ruidos en la mente y es una educación que hay que hacer y parte de esa educación, de repente como para poder compartirle algo ahora a Jacqueline, a Jackie, es justamente de que buscar un espacio para meditar, un espacio donde puedas estar sola, que nadie te interrumpa, a donde vos pongas las cosas que a ti te gustan, por ejemplo, una música suave de mantras, puede ser un incienso para perfumar, puede ser flores, cristales, pero la parte importante es empezar a respirar profundo, tener inhalaciones bien profundas, contener, exhalar, así si lo vas haciendo en un ciclo que repetís 5 a 10 veces, es como que la mente ahí sí empieza a callarse. Y cuando empieza a callarse, entonces es como que hay un poquito más de claridad, que a veces no es necesario hacer la pregunta, porque empiezan a llegar la información de lo que yo estoy necesitando en este tiempo. Entonces, esa sería la primera forma de hacerlo y no depende de nadie, no tienen que pagar nada a nadie, pero la conexión ya la tenemos. Y en caso que requiera apoyo o asistencia, ir a algunos grupos de meditación o escuchar una meditación por Zoom, por YouTube, también es otra forma que permite justamente de poder conectar con esa inteligencia divina. Y ¿Alguna otra sugerencia?
Pues yo siento que en este fluido, en esta corriente continua de comunicación, es como poner en pausa la comunicación externa, entrar a nuestra comunicación interna, como te decía, la respiración. Y sobre todo es como emanar un sentir de gratitud y de confianza, porque cuando nos sentimos en confianza y en gratitud, se abre esa posibilidad de calma, además de los procesos de respiración que estamos, pero si en nuestro sentir estamos emanando esa gratitud de poder yo estar en esa conciencia, en ese anhelo de poder contactar con esa fuente, pues ya estoy abriendo un campo digamos que todavía no llegamos a eso que decimos, ay, siento mucho amor y me voy a conectar, pero sí la gratitud, o sea, estoy en gratitud de estar hoy aquí con este llamado para poder conectarme, llamada a esa fuente, pero te estás conectando contigo, con tu esencia. Entonces, esa postura de agradecer y bueno, podríamos expanderlo a la vivencia de la bendición, pero simplemente con la gratitud y la calma, entonces empieza a resonar en nosotros y confiar que estamos en ese espacio seguro que es nuestro corazón. Y ahí es justamente donde también se va a empezar a abrir las compuertas de esas memorias. Pero sí, es comenzando y haciéndolo, es ensayo y error, porque al principio, pues sí se pone uno y dice, no oigo nada, no veo nada, pero es a través del tiempo que vamos a ir, y ahorita está muy favorable todas las irradiaciones solares. A las 12 del mediodía es bueno, si se tuviera la oportunidad, unos minutos, baja una frecuencia muy hermosa de la esencia madre a esa hora y en el atardecer. Y justamente, entonces es algo que, bueno, como dice Carmen, quizás es prueba y error, pero lo más importante es tener la constancia. Y después hay algo que es muy bonito, que es que cuando empezás a sentir algo, en algún momento es como que puede haber un llamado, como que puede haber como una intuición de que hay que hacer algo, o algo muy específico, como me dijeron a mí, no podemos ir si no haces el viaje. Ujú, Pero entonces cuando ellos ven que vos te comprometes a hacer el viaje y después escuchas el llamado y actúas en consecuencia, la consecuencia es que se forma una energía que es como le das entidad al vínculo y a partir de ahí empiezan a aparecer cada vez con más claridad los mensajes. Hay algo que me pasó que es de que en diciembre del 2012, después de este viaje, ujú, durante un conjunto de 25 días, no paraba de recibir información. Es como que se había abierto el canal y era un montón de información y cada vez que yo me sentaba a meditar en mi espacio sagrado, con mis cristales, con la frecuencia que yo tenía, fue un recibir constante de información que incluso en ese tiempo, diciembre del 2012, ahí fue que me dieron la pirámide de cristales que nosotros construimos en Horus, en el taller de Horus. ujú, Entonces apareció la información necesaria que se requería en ese tiempo para que yo pudiera empezar a recordar con más fluidez. Y quiero compartir algo más para aquellas personas que de repente están diciendo, ¿y cómo hay que escuchar? Y no es comúnmente, 90-95% de los casos, no es tener clara audiencia, sino que es como que hay un pensamiento telepático que te llega y que ujú, en algún momento podés comprender que has hecho una pregunta y empieza a llegar como una respuesta, pero vos decís, pero esto, ¿de dónde lo saqué? Porque pareciera que fuera como un pensamiento, pero en realidad es la respuesta telepática a esa pregunta que yo hice, que puede ser que la haya hecho de forma verbal y que en esa forma de nosotros hablar, ellos nos contestan como si fueran en pensamientos. Muy ocasionalmente se puede llegar a percibir, algunos desarrollan el don de la clariaudiencia o de la evidencia, ujú, pero es más fácil para que la comunicación telepática.
y que esa comunicación comúnmente tiene distintas formas de hacerse también. Porque una es que te mandan la información, otra es que te mandan un flujo, así, que ese flujo es como una imagen y que es una imagen holográfica porque vos la podés ir moviendo, podés entrar en la imagen y entonces es muy rico porque la imagen queda impresa de una forma que pasan los años y cada vez que querés recordar la imagen la volvés a ver Mm, porque quedó impresa como si fuera en el campo. Así que bueno, para aquellos que están interesados, seguramente que a lo largo del año vamos a estar compartiendo talleres de lectura de registros akáshicos, porque es algo que es una herramienta para que puedas aplicar en tu vida, para que puedas empezar a encontrar las respuestas que están dentro de ti. ujú. Y la parte interesante es que nosotros en estas respuestas que empezamos a encontrar, empezamos a sentir una guía. Y esa guía es la que nos va orientando acerca de cuáles son los siguientes pasos que tenemos que atravesar para seguir haciendo nuestro proceso evolutivo. Fíjate que ahorita sentía yo esta parte que los registros akáshicos son como ese puente entre un momento de mi vida en la que se pueda sentir ese bloqueo o esa repetición de patrones que dice, bueno, ¿por qué siempre me llega esta misma experiencia? Y aquí dice el dicho ese, ¿no? Tropecé con la misma piedra o algo así. Entonces, como ese punto donde no avanzas o donde ahí te quedas, entonces ese es un puente, un punto de conexión hacia liberar eso, pero también ahí, por ejemplo, ahorita que nos compartías, te dicen ya hasta aquí está la información, ahora tienes que hacer eso. Entonces, en ese momento ya fue suficiente la consulta a esos registros, ahora vete a la acción de este instante, de este presente, cuáles son tus siguientes pasos. Entonces, para cada uno va a ser una guía y un despertar, un sentir hacia dónde, como esa brújula que te puede ir guiando hasta que hagas el conecte ya. Ese vínculo que decías, mantenerlo con nuestra propia esencia, que también te va a ir guiando y qué es lo que vas a ir am, soltando para ir emprendiendo nuevas cosas. Y si es a veces un cambio, ¿no? Porque al despertar se van despertando también esas memorias de esos dones que le podemos decir o de esas capacidades que antes no podíamos ser conscientes de ellas. Así es, sí, tal cual. Tenemos más mensajes que vamos a ir compartiendo. Bueno, Fiorella del Cielo dice, nos saluda. Hola, ay, los amo tanto. Gracias, Fiorella. Es esta florecita, nuestra hermana Es bella. flor, sí, claro. Sí, y esta Ade dice, hola, Miss, ella estuvo ahí con nosotros en el grupo de yoga. Yo no entiendo mucho de esto de estar en momentos. Para mí muy difícil de estar en el momento de trascender de mi hermano y mi madrecita. Una experiencia muy difícil de explicar. Mm, son... Sí, Ujú, bueno, primero que nada, que cada experiencia, sobre todo cuando hay circunstancias así como estas, son circunstancias trascendente justamente porque el alma está trascendiendo y estar presente allí hay que preguntar cuál es la parte de ella que de repente le resultaba difícil, difícil. porque a veces es que nosotros tenemos el apego y obviamente en momentos de trascendencia que hay que comprender que no es lo mismo, por ejemplo, que sea como parte de un proceso, por ejemplo, una enfermedad y que vos acompañas y estás allí, pero en otros momentos puede ser así como mucho más rápido. Y estar allí es una experiencia que obviamente que nos conecta con el dolor. Es una experiencia fuerte, es una experiencia de trascendencia y esa experiencia, lo mejor que puede pasar es que tú estuviste allí para tu mamá y para tu hermano. Ujú, Y eso a nivel alma es como que no fue casual. Tuviste la oportunidad de estar allí acompañándolos, aunque sí puede haber generado de repente mucha angustia dentro de ti,
pero tuviste esa oportunidad de poder acompañar. Y la otra cuestión respecto de esto es darle un resignificado a la palabra amor y darle un resignificado a la palabra muerte, porque ambos procesos, ambas palabras, tenemos que comprender que son mucho más profundas. Una es la palabra amor, ya salir del amor sentimiento para ir a conectarnos con el amor como una vibración del alma, un amor estado de conciencia. Y segundo, lo que tiene que ver con la muerte. De hecho, la muerte, digamos, es solamente la transición de un estado a otro. Por ejemplo, el día está muriendo. Y si muere el día, ¿qué sucede? Empieza la noche. Y si muere la noche, Sí. empieza el día. Ujú, ¿Y cuándo es el momento exacto en que deja de ser noche para ser día? Es una transición. Y en ujú, esa transición se siente la energía, se puede percibir cómo va cambiando la vibración. Y cuando las almas parten, también es como que se va sintiendo cómo podés acompañar y darle las palabras de amor y de aliento para ese momento de trascendencia. sí. Entonces, en muchos casos de las ocasiones que he tenido de acompañar a personas que estaban dejando este plano, fue preguntarles que qué era lo que les estaba deteniendo. Y comúnmente era la preocupación sobre la mamá que tal cosa o sobre un hijo que tal otra, el apego. Y lo que yo le decía, por ejemplo, hubo un caso de una mujer de Mar del Plata que no las conocía, me contactaron, yo estaba acá en México y el alma me decía, yo ya sé que ya cumplí con todo lo que tenía que hacer, pero ¿quién se va a hacer cargo de mi hija? Entonces al alma le digo, mira, quédate tranquila porque ya está preparado todo en tu plan álmico para que sea tu madre quien se va a hacer cargo de tu hija. Ujú, Y después fue a hablarle a la mamá para compartirle esto, sabiendo de que ella ya también había recibido la información y que cuando estuviera dormida su hija, que ella se acercara y le dijera al oído, puedes irte tranquila, yo me voy a hacer cargo de tu hija. ujú, Entonces esa mujer pudo liberar su cuerpo y seguir haciendo su proceso evolutivo. Y una de las cosas más bellas que pasó es que, para ser sincero, no me acuerdo del nombre ni de la madre, ni de la hija, ni de la nieta. Pero cada tanto la madre se conecta y me pasa una foto de su nieta, ahora no sé, de tener 18 19 años, y me dice, mira qué enorme que está, mira cómo ha crecido. Y la verdad que es mucha gratitud porque sé que en algún momento hubo una intersección en tocar esas almas y ver cómo se va desarrollando, cómo van creciendo es algo muy bello. Saber que uno estuvo ahí colaborando de alguna forma en el proceso. La lectura de registros akáshicos nos lleva a eso, a poder utilizar estas herramientas para dar la información necesaria en los tiempos que cada persona va necesitando. ujú. Y le quiero compartir a Ade, bueno, la empecé a percibir, tiene muchísima fuerza, ella es un canal ella, cuanto no, ahorita ya ha caminado más de cuando empezó, de no, como dice, no comprender varias cosas que le estaban pasando, pero ella enciende su canal y sus manos son emanadoras puras de energía. Entonces, seguramente en esos momentos, Ade, te tocó a ti palpar su cuerpo, su cabeza de tu mamá, para a través de esa sintonía que a lo mejor en ese momento no lo podías comprender del todo, pero tu toque fue muy importante. Y dependiendo del camino en el que te encontrabas, y que ahora yo he visto tu desenvolvimiento, tus palabras también tienen mucha fuerza. Tienes como ese potencial de poder emanar a través de tu voz también sabiduría y también mensaje y también toque. Entonces, seguramente fue
todo muy, muy sincrónico y perfecto para que fueras tú la que estuviera ahí en ese momento. Además de lo difícil, pues algo se movió para que eso ocurriera. Entonces, eso sí, llévalo en tu corazón con mucho amor. Gracias por compartir. Sí, muchas gracias. Ahí compartimos también una pregunta adicional. Si hoy pudieras abrir el libro de tu alma y leer una sola página, ¿qué le preguntarías a tu sabiduría eterna, a tu ser superior, para dejar de simplemente pasar por la vida y empezar a habitar tu verdadero propósito? Mm. Em, la verdad que transitar esta experiencia acompañando a veces a nuestros familiares es también un proceso fuerte porque implica saber que forma parte del proceso de la vida, pero bueno, nosotros estamos acá haciendo un compartir desde esta sabiduría interna y la responsabilidad consciente que significa acceder a los registros akáshicos. Ujú. Así que bueno, ¿cuál mensaje final quisieras compartirle a la gente, Carmen, con todo lo que has transitado en tu conexión con el otro plano, con estos libros del alma o registros akáshicos? Pues solamente compartir que todo lo que ha llegado a bendecirme a mí, eso es lo que me impulsa a compartirlo, a comunicarlo, para que a través de esas herramientas o esos caminos o esos registros o en el caso que he tenido oportunidad de hacer unos caminos, de recorrer lugares, pues poder también compartirles de esas experiencias y esos que todo lo que nos bendice a nosotros lo entregamos, se multiplica. Entonces, el poder expandir más aquello que en su momento me ha liberado, me ha expandido, pues dar ese seguimiento a alguien más. Sí, antes de dar el mensaje final, quiero leer el último mensaje de Linda, de nuestra amiga Linda, que dice, abrazos luminosos para los dos, una frase que dijo mi suegro cuando mi bebé partió. Una cajita tan pequeña para tantas ilusiones. Mm, Eso se quedó tatuado. Hoy tengo sus cenizas y siento que ella me dice que la dejé libre. mm, Cada vez que visito un lugar hermoso, que la deje libre cada vez que visito un lugar hermoso al aire libre. Siempre viene a mi memoria con mayor fuerza en esos momentos. Qué lindo. Muchas gracias por compartir, Linda, y un abrazo luminoso también para ti. Am, quiero hacer un cierre. Vamos a cerrar esta biblioteca etérica que hemos abierto por hoy, pero hay algo que tienen que saber, que la conexión queda encendida. Hemos accedido a un plano en el cual lo que ustedes sientan, preguntar, seguir compartiendo escribí. o, o hacernos una consulta personal, aquí estamos, porque lo que estamos haciendo es acceder a una memoria infinita para entender que somos mucho más que este cuerpito de tercera D. Como bien saben, la paz llega cuando dicen que hay dos momentos importantes en la vida, que uno es cuando nacemos y el otro es cuando comprendemos el para qué de nuestra existencia. Entonces, el acceder a los registros akáshicos nos permite eso, saber el para qué. Y los dejamos con esta pregunta, si tu alma ya sabe el camino, ¿por qué tu ego todavía tiene miedo de caminarlo? Ujú. Entonces, y si tuvieras que poner, María del Carmen, una sola palabra de lo que sentiste, algo que resuma lo que vos sentiste en la conexión con el campo akáshico durante el programa. Mm. Sentí apertura, confianza. Lindo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo miércoles en Diálogos de Evolución. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas Gracias. gracias, Cas, María del Sol, a todos los que están conformando parte de este espacio. Y nos estamos viendo Gracias. pronto. Abrazo grande. Gracias, Hermago. Gracias, Hermagas. Besito, Hasta chicas. luego. Bye. Chao. Chao, chao.
acá intentando cerrar.